y mañana vamos a tocar esos temas muy importantes. El día de hoy vamos a ver el homicidio preterintencional, pero quisiera que analizáramos un poquito el tema del delito doloso que ha dicho Cámara Penal al respecto. Eso yo les mandé un compendio de Senagog, donde están casi todas las sentencias de parte de Cámara Penal con relación a varios temas, de toda la parte general, de leyes especiales, toda la parte especial, los delitos, en donde Cámara Penal se ha pronunciado cómo es que se debe tomar en cuenta los conceptos bases. Por ejemplo, en este caso, el delito doloso, y para eso, en el expediente 1724 del año 2012, en sentencia de casación, dice que el artículo 11 del Código Penal establece que el delito es doloso cuando el resultado ha sido previsto o cuando sin perseguir ese resultado, el autor se lo presenta como posible. Dicho artículo recoge en su contenido dos tipos de dolo en la doctrina, el dolo directo o el dolo eventual. El autor Santiago Mir Puig dice que define las clases de dolo de la siguiente manera. En el dolo directo de primer grado, el autor persigue la realización del delito. Y en el dolo directo del segundo grado, el autor no busca la realización del tipo, pero sabe y advierte como seguro o casi seguro que su actuación dará lugar al delito. En el dolo eventual o dolo condicionado, el resultado se le aparece como posible. El dolo se construye fundamentalmente en base a dos teorías, el de la voluntad y del conocimiento. Eso es lo que habíamos platicado ayer. La primera se traduce en la voluntad. Corte Suprema de Justicia de Guatemala, en criterios jurisprudenciales, establece que cometer el delito es un elemento volitivo y la segunda, realizar el ilícito a sabiendas de su ilicitud, elemento intelectual o cognitivo. El dolo eventual, por su parte, es explicado por dos teorías, la del conocimiento o de la aprobación, equiparada de la voluntad que exige el dolo, por lo cual el actor consiste en la posibilidad del resultado y la probabilidad o de la presentación. El decisivo es el grado de la probabilidad del resultado advertido por el autor. Esta es doctrina de Cámara Penal, en donde explica prácticamente lo que se debe de tomar en cuenta para el delito doloso, artículo 11. Y también vimos en doctrina de Cámara Penal en lo que establece el tema cuando hay delito culposo, la negligencia, la imprudencia. Son elementos que debemos de distinguir. En el tema de homicidio culposo y en el tema de homicidio, en el tema de asesinato, en el delito de homicidio preterintencional, homicidio en riña, todos tienen una finalidad que es darle muerte, pero como habíamos platicado el día de ayer, cada circunstancia es totalmente distinta. Eso es lo que debemos de entender. Y para eso yo les traigo un caso para que podamos entender el homicidio preterintencional. Fíjense que este caso sucede, y se los voy a comentar antes de ver las diligencias y antes de ver algunos resultados, es de un señor, bueno, de varios señores que salen a comer después en su hora de almuerzo cerca de su trabajo, van a almorzar cerca de un lugar en zona 1, por el Teatro Nacional. Por ahí hay un cierto sector en donde se encuentran varias personas indigentes que consumen drogas, alcohol, ¿verdad? Por ahí se mantienen. Y estas personas van a almorzar y de regreso, pues, varias entran a su trabajo y como es de costumbre, a veces alguien quiere comprarse un helado o pasar comprando a la tienda algo, y eso fue lo que le sucedió a un señor. Pasa el señor, va a la tienda, compra un helado y se desprende del grupo, y cuando va a ingresar a su trabajo, una persona, pues, lo agrede físicamente. Cuando a él lo agrede físicamente, entra rápidamente por robarle el celular, entra rápidamente a su trabajo y se desmaya, pero estaba bañado en sangre. Al ver esa situación, dos agentes de seguridad de la empresa salen, miran qué es lo que está sucediendo. Vamos a pasar los videos para que ustedes los miren y podamos, este ya es un caso fenecido.
ya se resolvió. Vamos a ver los videos, vamos a ver qué es lo que sucede. Y con relación a esto, se puede observar en los videos que el supuesto sujeto activo en contra de la persona que trabajaba en la empresa, que había agredido y no se sabía si había sido con disparo de arma de fuego o con algún objeto contundente o un arma blanca, los agentes de seguridad vienen y le dicen que levante las manos porque lo van a capturar. Es una facultad que la propia Constitución Política de la República concede a las personas individuales poder capturar a una persona que ha cometido un hecho delictivo, pero inmediatamente debe ser puesta a disposición de la PNC. Eso en principio es lo que nosotros pues detectamos. No lo vio así la Fiscalía. Viene este muchacho, se puede observar en el video, hace un movimiento con su mano. Cuando hace ese movimiento con su mano, los agentes de la seguridad pues empiezan a disparar y uno de ellos pues acierta un disparo. Se puede observar en la necropsia médico-legal que más adelante que pues recorre su cuerpo y pues ese disparo es que le da muerte. Bueno, entonces viene y empieza la investigación del Ministerio Público y solicita una orden de captura por el delito de homicidio. Ahí se los dejo. Y el caso se resolvió en homicidio preterintencional, aunque la defensa pedía homicidio en estado de noción violenta. No sé si me explico. Hay varias figuras que quiero que vayamos entendiendo en su momento para que podamos entender cómo se resolvió este caso. Este es el caso, sale en los diarios, impiden el asalto a tiros, en la 25K y 12 Avenida murió un presunto ladrón que había tratado de despojar sus pertenencias a un señor mensajero que labora en una entidad. La víctima se dirigía a las oficinas de la institución cuando el hombre de aproximadamente 30 años, algo muy importante, el sujeto activo y también sujeto pasivo, sujeto activo a la hora de cometer un hecho delictivo y sujeto pasivo porque fue víctima y porque falleció, se le exigió y le exigió que le diera dinero y todo lo que llevaba. Este señor se negó por el desconocido, recogió en la calle una piedra. Eso fue lo que en ese momento no sabían los agentes de seguridad qué era lo que había motivado que una de las personas estuviera ensangrentada. Aquí lo podemos observar, está ensangrentada de su cabeza, se desmayó. También fueron los bomberos a verificarlo el estado de signos vitales de la otra persona, pero lamentablemente falleció. La víctima del atraco, quien sangraba, expresó que no alcanzó a ver a quienes repelieron el ataque. Vecinos afirmaron en investigaciones que tampoco vieron a quienes salieron, solo se alcanzaron a ver que el hombre tiroteado, gateaba, pero ya no aguantó y cayó en el asfalto, narró una mujer, quien prefirió no identificarse. Bomberos voluntarios trataron de reanimar al supuesto asaltante, pero pereció en el lugar mientras el mensajero lo llevaban a un centro asistencial. Pues eso fue realmente lo que sucedió. La verdad, fueron dos agentes de seguridad los que estuvieron involucrados y a los dos en su momento se giró orden de captura por el delito de homicidio. Y se presentaron voluntariamente después de conocer, porque no, en ese instante no fueron capturados porque no había una flagrancia. Posteriormente, con la investigación y todos los elementos de investigación que vamos a ver nosotros, se pudo establecer dicha situación. También quiero comentarles a ustedes que pues la víctima no pudo ser identificada, algo que realmente también es una cuestión de la investigación.
Pero cuando hablamos de un homicidio preterintencional, lo tenemos que ubicar en el artículo 126. Pero miren cómo inicia la investigación. Delito de homicidio, giran orden de captura y al final se resolvió por un homicidio preterintencional. Y miremos qué dice, qué es un homicidio preterintencional. Y no nos dice mucho, solo dice quien cometiera homicidio preterintencional será sancionado con prisión de 2 a 10 años. Solo eso dice el artículo. Pero hay que ir analizando un poquito más ese tema. Dice en la doctrina, cuando el culpable golpea o causa una lesión a una persona sin ánimo de matar y le produce la muerte, el homicidio realizado recibe el nombre de preterintencional. Mientras algunos autores y ciertas legislaciones lo consideran como una modalidad del homicidio voluntario, otros autores y legislaciones lo estiman como delito de lesiones que han ocasionado la muerte, pero la existencia del homicidio preterintencional debe concurrir en 3 elementos. Primero, que fuera un daño o lesión corporal ejecutada con ánimo de ofender, pero no matar. Resultado mortal previsto, que previsible, de modo que en este homicidio hay como un delito preterintencional, una parte imputable a dolo, el golpe o lesión inferida voluntariamente, y parte imputable o culpa o imprudencia, que es el resultado mortal. Si la muerte no fuera previsible, si se hubiera causado mediante la concurrencia de un verdadero caso fortuito, conforme a la doctrina científica, solo sería punible el golpe o la lesión intencional. Eso es lo que dice la doctrina. Tenemos que también analizar en el tema qué es preterintencionalidad, y eso lo encontramos también en nuestro Código Penal. Hay que ir analizando cada uno de los elementos que nos da nuestra parte general también del código, y eso lo encontramos como un atenuante, ¿verdad? Esa es una atenuante que está regulada en el Código Penal, en el artículo 26, numeral sexto. Y lo que indica, dice, no haber tenido la intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo. Entonces, concatenando todos estos elementos, podemos decir que hay una persona lesionada, no sabemos por qué está lesionada. En ese momento los agentes de seguridad solo la miran caer, salen a la calle, miran al agresor, le dicen que se tire al suelo o que levante las manos, y hace un movimiento que vamos a ver en el video que pone en alerta a las personas. ¿Por qué el juez consideró que era un homicidio preterintencional? Porque el disparo que se le hizo, y vamos a ver en la necropsia médico-legal, fue prácticamente cuando él levanta las manos, cuando hace un movimiento y le dispara, pero lamentablemente el disparo, que no era ocasión de muerte, pero entra en el cuerpo de la persona y en vez de salir el disparo, recorre el cuerpo y toma un órgano vital, y eso le ocasiona la muerte. Pero para que entendamos cuál es esto, y también vimos que en los homicidios también varía la pena. Y la pena que varía es, recordemos, en el artículo 126, ¿verdad? Cometer homicidio preterintencional será sancionado con prisión de 2 a 10 años de prisión. Vamos a ir viendo después cada uno de los elementos y cuál fue la salida que se le dio, si hubo una condena, qué fue lo que pasó, qué tipo penal se le aplicó. En este caso concreto, imagínense, en esta nota salen bastantes todos los días y tenemos que hacer ese examen jurídico, aplicando nuestra parte general y nuestra parte especial. Entonces vimos que, ¿qué fue lo que pasó? Dice, vamos a leer esta declaración, dice que la hora fue aproximadamente a las 13 horas, que en 14 minutos, en la 25 calle 239, zona 1, el municipio de Guatemala, en donde brindaba servicios de seguridad. Esta fue la declaración del guardia. En oficinas centrales salió de dicho inmueble el señor fulano de tal, estaba solicitando auxilio debido a que esta persona
no identificada XX de sexo masculino, una edad comprendida de 25 a 35 años, se encontraba lanzándole piedras, hiriendo en la cabeza, por lo que tener visto al sujeto no identificado, lo siguió hasta la 25 calle, en donde usted portando el arma de fuego tipo pistola, marca Daewoo, tal y tal, con número de registro tal, indicó que se quedara quieto, desobedeciendo a la víctima sus instrucciones, momento en el cual, sin tener intención de ocasionarle la muerte a la víctima, pero con el propósito de evitar que sacara algún objeto para atacarlo y que se le diera la fuga, disparó el arma de fuego que portaba hacia la víctima, quien asustado corrió intentando escapar, pero al desobedecer esa acción inmediatamente, su compañero de labores, el agente de seguridad, fulano de tal, se encontraba detrás de usted, quien accionó el arma de fuego tipo pistola y todas las características con número, y este último ocasionó una herida en el tórax por la persona no identificada, provocándole la muerte, siendo una causa directa de hemotórax y la básica de heridas producidas por proyectiles de arma de fuego perforantes y penetrantes en tórax. Esa fue la causa de la muerte, ¿verdad? Entonces, para que analicemos el caso concreto, viene un agente de seguridad, dispara, el otro también dispara, pero no se sabía qué arma era la que había accionado en contra de la persona. En el dictamen médico forense indica que dónde penetró el arma, cuál fue la causa de muerte, pero había que realizar el peritaje balístico. Los dos agentes de seguridad entregan voluntariamente las armas a la fiscalía hace el análisis con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses Balístico y que determina que una de las armas fue la que accionó en contra de la integridad de la persona, pero en este caso, fíjense que condenaron a los dos por el delito de homicidio preterintencional, y yo digo, bueno, pero ¿por qué? Yo quería explicar, y pues el juez indicó lo siguiente. En uno de sus argumentos dijo, no, miren, aquí lo que sucede es que los dos son responsables de este ilícito penal porque, de acuerdo al artículo 36, indica que se basó prácticamente en el numeral cuarto del artículo 36 de la autoría, quienes habiéndose concertado con uno o con otros para la ejecución de un delito están presentes en el momento de su consumación, y eso prácticamente fue lo que indicó al momento de accionar el arma de fuego, pero no acertándole ningún disparo. Lo hizo concertarse con la otra persona que sí disparó y le concertó el disparo de arma de fuego, y eso fue lo que le ocasionó la muerte a este muchacho identificado como XX. ¿Qué fueron las diligencias que nosotros tuvimos pues cuando nos contrataron? Pues la primera fue comparecer, ¿verdad?, ante la fiscalía, pidiendo que fuéramos los abogados defensores del muchacho. En este caso actuamos como abogados defensores. Nos apersonamos a la fiscalía y pedimos copia completa del expediente. ¿Por qué hay que pedir copia completa del expediente? Para analizar el caso y poder ejercer una defensa técnica adecuada, siempre con los parámetros legales. Lo que nosotros estábamos viendo, que la orden de aprehensión era por el delito de homicidio y no concurrían los elementos del tipo penal regulado en el artículo 123. Pues aquí está una de las diligencias que realiza el Ministerio Público. La solicitud de necropsia es parecido, bueno, es igual el procedimiento que se realiza cuando es un homicidio culposo, cuando es un homicidio en grado de tentativa, cuando es un homicidio preterintencional, cuando es un asesinato, un parricidio, un femicidio, el mismo procedimiento. Los elementos para corroborar que una persona ha fallecido es el acta de levantamiento del cadáver, ¿verdad?, que la realiza el Ministerio Público. Que otorga ¿quién? El Registro Nacional de las Personas, el RENAP. Con esos tres elementos de prueba podemos establecer que una persona falleció. Ahora, la necropsia es muy importante porque nos va a dar el tiempo estimado de la muerte y cuál fue
esa causa de muerte. En este caso sería perforante que pues, penetró en tórax y eso fue lo que le causó la muerte a este muchacho. Y aquí en esta solicitud de necropsia, pues el auxiliar fiscal o el fiscal a cargo del caso, pues pide también que varios exámenes al laboratorio de sangre, de ropa, bueno, todas las diligencias de las ciencias forenses para poder determinar este hecho. Aquí tenemos una fotografía del fallecido, lamentable, por supuesto, donde estaba después de recibir los disparos. Aquí podemos observar, importante, el álbum fotográfico también de que realiza el Ministerio Público para poder ilustrar al juez los hechos, de cómo sucedieron, dónde se hizo el levantamiento de cadáver. Este era el muchacho, no fue identificado ni con la dentadura, ni con las huellas, nada, era un muchacho, pues cuando le hacen el, el examen toxicológico, pues da positivo en drogas y abuso de alcohol. Bueno, este peritaje balístico es muy importante. Este peritaje balístico, juntamente con la necropsia, es importante. Como les dije, los dos agentes de seguridad presentaron el arma al Ministerio Público. O sea, dieron voluntariamente el arma al Ministerio Público. El Ministerio Público hizo el peritaje balístico, entrega las armas, los proyectiles encontrados en el cuerpo de la víctima, se hizo un cotejo y una de las armas da positivo. O sea, esa arma fue la que accionó y que fue la que, pues, el proyectil encontrado en el cadáver de la persona. Pero el otro muchacho sí dispara, pero él dice en su declaración que él no acierta ningún disparo a este muchacho. Pero sin embargo, el Ministerio Público, basado en el artículo 36, numeral cuarto del Código Penal, en la autoría indica que los dos participaron en la comisión del hecho delictivo y a los dos les gira orden de captura por el delito de homicidio. Bueno, vamos a contar un poquito el caso procesal porque es importante para que podamos entender el tema de peritaje balístico. Bueno, a raíz del peritaje balístico y que así dan positivas las armas, el Ministerio Público viene y solicita la orden de captura por el delito de homicidio, como habíamos hablado, y el juez viene y otorga esa solicitud unilateral del Ministerio Público y se tendría que hacer efectivas las órdenes de captura. Pero en ese momento, fíjense que solo lo giraron por la persona, ¿verdad? Que había salido positivo el peritaje balístico, que era la que había accionado el arma de fuego, y era el arma de fuego, el proyectil que se encontró en la víctima que le había causado la muerte. ¿Qué sucede ahí? La persona viene, se asusta y se va, pues va, porque la querían meter preso por el delito de homicidio. Posteriormente a esto, pues me contratan a mí porque queríamos ver la posibilidad de poder presentar al muchacho y darle una salida distinta al caso, y por lo que el fiscal me dijo que lo presentáramos y que íbamos a ver cómo estaba el expediente, y así me tuvo como un mes, y la verdad que este muchacho me dijo, mire, Lick, lo que sucede es que aquí me van a meter preso, pues, y yo le expliqué, va, el delito de homicidio no goza de medidas sustitutivas, y el juez te liga proceso por el delito de homicidio, no vas a tener medidas sustitutivas. Al ver que el muchacho, pues no lo podíamos presentar porque tenía miedo, le giran la orden de captura al delito, y no, perdón, citan a primera declaración por el delito de homicidio al otro agente de seguridad. Y es así como lo presentamos, ¿verdad? A la audiencia, pues el señor iba asustado,
cualquiera que estuviera señalado de un delito, con la probabilidad que si el juez resolvía de una forma de homicidio, pues prácticamente iba para el preventivo o al centro carcelario que el juez hubiera decidido en ese momento. Entonces, sucede que nos presentamos a la audiencia y en ese momento el Ministerio Público solicitó que se ligara a proceso penal por el delito de homicidio y yo solicité, pues se recuerdan que vimos ciertos elementos el día de ayer por el tema de los distintos tipos de homicidio. Yo pedí por el delito de homicidio preterintencional porque yo creía que era el delito que más se adecuaba a este caso en particular. Sí habían elementos, llevamos incluso a la víctima, la primer víctima que pues le saturaron su cabeza y se llevó a cabo la audiencia y el juez pues resolvió y cuando resolvió pues dijo que sí había que ligarlo a proceso penal, pero por el delito de homicidio preterintencional me dio la razón a mí. Al darme la razón, pues ese delito goza de medida sustitutiva. ¿Por qué goza de medida sustitutiva? Porque no está dentro de las prohibiciones del artículo 264 del Código Procesal Penal. Pues un gran alivio de esta persona. Y bueno, y esta persona yo pensé, fíjense que pero sin embargo el juez con esos argumentos, pues yo le dije que le otorgara falta de mérito y si no estaba de acuerdo, que el delito que más se adecuaba a esa conducta antijurídica era el delito de homicidio preterintencional. Y pues me dio la razón el juez y no me dio la falta de mérito, pero sí liga proceso por el delito preterintencional y le otorga una medida sustitutiva porque el delito no tiene prohibición para otorgar medidas. ¿Qué hubiera pasado si yo no llevo los documentos de arraigo ni los documentos que caractericen que no existía peligro de fuga? Muy probablemente también hubiera emitido el auto de prisión preventiva y hubiera entrado a prisión este señor. Posteriormente, pues como estrategia procesal, estuvimos yendo a la fiscalía para que se pudiera otorgar un procedimiento abreviado. Este procedimiento abreviado, ¿por qué? Porque la pena es de 2 a 10 años de prisión y al aceptar en un procedimiento abreviado, se iba a aceptar los hechos y se iba a condenar por el delito de homicidio preterintencional. Pero el dictamen aquí clave es el dictamen balístico, ¿verdad? Y ese dictamen balístico, perdón, este sí es el dictamen balístico y también en lo que se indica entre las conclusiones, cuál fue el método utilizado, qué fue lo que la información, aquí podemos observar la información del cadáver XX masculino de 27 años, que se localizó un casquillo de arma sobre un papel manila amarillo, indicio que se identifica, un fragmento de núcleo de proyectil y un encamisado proyectil que fueron los que se encontraron en la escena del crimen y extraídos al cadáver. ¿Cuál es ese objeto del peritaje? Determinar la identificación de las armas de fuego, objeto de estudio, y si están en la capacidad de disparar. O sea, lo que se encontró en la escena con las armas de fuego que fueron entregadas voluntariamente por mis clientes. Determinar calibre, cartuchos y si pueden ser utilizados por las armas de fuego, objeto de estudio. Determinar el calibre de casquillo y si fue percutido y detonado por alguna de estudio y determinar si el fragmento del núcleo tiene valor identificativo. Los procedimientos que se utilizaron fueron los siguientes. El peritaje se efectuó en el laboratorio de balística, eso es muy importante, el lugar donde se practica esta pericia.
Sí, prácticamente procedimientos realizados, el peritaje se efectuó en el laboratorio de balística del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. ¿Qué fue lo que sucedió? Solo vamos a revisar el chat. Vamos a ver, dice, solo para que tengamos en cuenta. Fíjense que yo sí, realmente no podemos ahí, debemos de tener bien claro que debemos de tener una buena conexión. Karin Iracema Leu. No sé por qué tendrá mala señal usted, pero sí, Lisbeth Karina dice que sí hay buena señal. Sí, sí está, sí a veces se afecta el señal wifi, sí, la verdad que como les digo, con una persona que tenga buena señal es porque la señal está llegando bien. Continuemos. Si no tienen una buena conexión a internet, mis queridos amigos, ahí sí no podría ser yo mayor cosa, pero vamos a tratar la manera de darles los tips, por ejemplo, reconectar, ver si tienen buen wifi, eso es lo que debemos de hacer. Bueno, entonces esto del tema del peritaje es muy importante. Como podemos observar en el peritaje balístico, ya hacen un análisis del arma, clase de armas, si está en capacidad de disparar, hacen el cotejo con el encamisado y con el proyectil, y da el resultado que sí, que esa huella balística le pertenece al arma que disparó el sujeto A, por decirles algo, por ponerles un nombre. Le disparan al sujeto A, que es aquí, y aquí yo pues hago mi análisis, porque tampoco dicen de quién es el arma, sino que yo hago mi análisis, busco y ya determino que esta arma le pertenece al señor fulano de tal y esta arma le pertenece al señor fulano de tal. Entonces yo lo que estaba pidiendo era la falta de mérito porque una de las armas no daba con esa situación. Importante, la necropsia médico-legal. La necropsia médico-legal es muy importante porque esta nos va a indicar a nosotros cuál es la situación de la causa de muerte de la persona. Bueno, la causa de la muerte de la persona indica las heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Solo permítame, porque fíjense que voy a deshabilitar un poquito el chat porque eso me desconcentra a veces y vamos a proseguir. Entonces, vamos a ver esto, el tema de la necropsia. Es importante. ¿Por qué es importante? Porque aquí vamos a encontrar cuál fue la causa de la muerte, cuáles fueron los hallazgos, el análisis de la interpretación pericial. En la comisión de este hecho delictivo. Aquí podemos observar el ataque que tuvo a uno de los trabajadores de esa entidad. El segundo video podemos observar el tema de quién sale a proteger a ese trabajador. Y aquí están pues los involucrados, los dos agentes de seguridad y está aquí el muchacho fallecido. Aquí pues se puede observar que esta persona hace unos disparos por esa situación que no se tenía conocimiento que era lo que le había sucedido a este muchacho. Aquí podemos observar en la captación, se observa el momento en que disparan al agresor. Aquí ya podemos ver que se están retirando del lugar del hecho. Aquí fue donde se señala toda la situación. Y aquí podemos observar una mejor visión de la escena del crimen. Aquí podemos observar también otra fotografía. Bueno, podemos llegar a unas conclusiones, pero antes de llegar a esas conclusiones, yo quisiera que viéramos
el tema del video. Vamos a poner aquí el video. Bueno, son varios videos, aquí los tengo guardados. Vamos a ver este video el primero. Vamos a ponerlo para que los puedan visualizar ustedes. Este video no tiene audio, solo vamos a observarlo. Ahí podemos ver que la escena del crimen, qué fue lo que sucede en primera instancia. Esta es una de las cámaras que nos da una panorámica, qué fue lo que pudo haber sucedido. Aquí podemos observar a las personas que están viendo a esta situación aquí. Sale el muchacho, aquí lo podemos observar, le dice que se quede, saca una cuestión, hace un movimiento. Eso es lo que podemos observar en ese video. Vamos a ver otro video. Él le dice que se espere, que tengan, y ahí es donde hace un movimiento y hacen 2 disparos. El muchacho no tenía la intención de dispararle, pero sin embargo hizo unos movimientos que se creyó en ese momento que no había una intención de poderle cometer un hecho delictivo, y eso fue lo que sucedió. Ahí empieza la gente a salir, hay varios testigos, se explican cómo fue lo que sucedió. Llega el Ministerio Público posteriormente. Eso es lo que podemos entender en este momento con relación a este tema. Vamos a ver el otro video. Vamos a ver este creo que ya lo vimos. Este ya lo vimos. Vamos a ver este video. Es otro video de otra perspectiva. Aquí pues iba esta señora, esta es una de las señoras que declara. Aquí es donde cae ya el muchacho, ¿verdad? Es lesionado, aquí lo podemos observar. Y el disparo pues, que le causa la muerte recorre el proyectil de arma de fuego en su integridad. O sea, eso fue clave la necropsia médico-legal para determinar que la entrada de ese proyectil de arma de fuego entra a un costado como del brazo. Entonces ahí entra el proyectil. Lo que sucede es que no sale, ¿verdad? Sino que recorre el cuerpo y es en el tórax donde pues hace algunas perforaciones, y eso es lo que le causa la muerte. ¿Qué conclusiones podemos llegar con eso? Pues los videos identificados, dilucidar la participación de una de las personas que ha hecho, debemos basarnos en el peritaje balístico para poder establecer qué arma fue la que fue percutada directamente contra el fallecido, y solo fue una. En el video identificativo como uno se puede establecer la existencia de una agresión por parte del fallecido en contra del señor, uno que estaba ahí. En ambos videos se observa que en ningún momento existió una provocación en contra del agresor señor. La reacción de ambos agentes de seguridad corresponde a intentar proteger a algún colaborador de esta entidad. Esta es una extracción de los videos del hecho, que fue lo que sucedió. Pues esta señora posteriormente fue a declarar al Ministerio Público y contó qué fue lo que había sucedido, qué fue lo que percibió. Una de esas narraciones es de la declaración de esa señora. Dice que el día 23 de enero del año 2014 venía regresando a dejar a sus hijos, es la fotografía que vimos anteriormente,
que estaba ubicada en la zona de esta ciudad, cuando vi de lejos a un muchacho aparentemente indigente que iba vestido con pantalón de lona oscuro, playera negra, gorra que no recuerdo el color, y llevaba un sudadero de rayas negras y rojas que agredió con una piedra a un señor que iba caminando. Hubo una agresión como sujeto activo. Delante de él iba vestido con pantalón de vestir. Cuando yo veo que se escuchó al señor agredido gritar pidiendo auxilio, no recuerdo qué fue lo que gritó. Entonces veo salir a una persona que lleva una gorra del portón de la casa donde dice la entidad, y veo y escucho que el señor dice al muchacho que se tire al suelo, que se quede quieto, pero el muchacho le contesta intimidándolo y sigue caminando. Y dice que, pero yo con el miedo y que donde vi el hecho que vive mi hermano, yo para protegerme con el muchacho tal vez iba a seguir tirando piedras, empecé a tocar la puerta de la casa donde vivo. Eso fue lo que declaró la muchacha. Pues se realizaron varias diligencias de testigos, información preliminar, eh, se investigó varias situaciones, el tema del arma, del INASIF, de los peritajes balísticos, aquí lo podemos observar mejor, qué fue lo que se concluyó al respecto, y esto fue lo que al final resolvió el juez con este caso. Vamos a leerlo, vamos a hacer un análisis, vamos a hacer el análisis del artículo, porque con eso vamos a tener una clara idea de esto. Dice, haciendo un análisis en su conjunto, se estima que existen elementos suficientes que acrediten la participación del sindicado en el hecho anteriormente descrito, en virtud que se encuadra en el delito de homicidio preterintencional y que hacen acreditar el hecho atribuido y que existe una necesidad tradicional en la imposición de una pena para efectos resocializadores, con esta base observando la sana crítica razonada, ejercicio de la lógica, la experiencia y la psicología. Se resolvió este caso en un procedimiento abreviado, donde se acepta el hecho, se acepta la comisión del hecho delictivo, homicidio preterintencional, está de acuerdo su abogado defensor, está de acuerdo el sindicato, el Ministerio Público también está de acuerdo, se solicita la vía y el juez acepta y dicta la sentencia que en derecho corresponde. Así por lo que al juicio del juzgador se considera que es procedente declarar que es autor responsable de haber cometido el delito de homicidio preterintencional. Esto lleva a una serie de elementos de la parte general que debemos de tener conocimiento. Toda la parte general de nuestro código se ve inmiscuida en esto, en base a los principios de la ley penal, los elementos positivos de la teoría del delito, los elementos negativos, los elementos accidentales, la situación de la participación en la comisión de un hecho delictivo, los autores, los cómplices, las penas, los sustitutos penales, con relación a las medidas de seguridad, la extinción de la responsabilidad penal y el tema que habíamos platicado el día de ayer, que también era el pago de los daños y perjuicios por la comisión de un hecho delictivo. Eso es como que el resumen de la parte general. Entonces, sí, en la parte de la sentencia vamos a analizar esa situación de la parte general, porque aquí nos habla de una parte muy importante del tema de la autoría. Entonces, la autoría, como les dije, se basó en el artículo 36, numeral cuarto. Y dice que es autor responsable por haber cometido el delito de homicidio preterintencional, por cuya comisión, atendiendo la proporcionalidad, racionalidad, humanidad de la pena y situación económica del mismo, se le condena a la pena de 2 años de prisión inconmutables. ¿Qué significa eso? Porque es un delincuente primario, ¿verdad? Nunca había cometido un hecho delictivo. La certificación que extiende la Fiscalía de Ejecución, pues no da mayores
elementos porque indica que no se le ha otorgado ninguna medida desjudicializadora y no tiene ningún proceso pendiente penal ni que se ha otorgado algún beneficio. Entonces, al ser un delincuente primario, una persona que ha trabajado, que demostró que era agente de seguridad, que no tenía la intención de matar a la persona, que se apareció en ese momento esa situación y pues él lo único que hizo pues fue utilizar su arma de fuego, pero no, así como lo dice el artículo, no queriendo causar un daño mayor. En este caso el daño mayor era darle muerte. Dice y establece que por cuya comisión, atendiendo la proporcionalidad, como habíamos visto, la racionalidad, la humanidad, pena y situación económica, 2 años de prisión inconmutables y la suspensión de sus derechos políticos. Esa es una consecuencia también al ser condenado por un hecho delictivo, la suspensión de sus derechos políticos por el tiempo que dure la pena. Y se concluyó además que es procedente que no hay una audiencia de reparación digna, tiene una lógica, porque la persona fue identificada como XX, no se pudo identificar ni por huella, ni por dentadura, ni ADN. Esa situación fue la que llevó a cabo al Ministerio Público pues no se logró identificar y por eso no hubo una audiencia de reparación digna, tal como lo establece el artículo 124 del Código Procesal Penal. Además, se concluyó que pues, se hizo por el procedimiento de la vía, el procedimiento agregado, se deja expedita dicha vía por si hay un reclamo o aparece algún familiar o cualquier situación que pueda hacer el reclamo, tal como lo establece el Código Penal, de la reparación digna por los daños y perjuicios causados por la comisión del hecho delictivo. En el presente caso tampoco se condenen costas por considerado necesario el juzgador, dada la situación económica del procesado. También habría que ver el sindicado acusado en este caso y sentenciado, pues tenía un sueldo prácticamente mínimo, ganaba como 3.700 o 3.600 quetzales, no tenía dinero para poder pagar esas costas del procesado. Y debe ser el Estado de Guatemala que absorberá los gastos incurridos dentro de las presentes actuaciones. ¿Por qué hubo un sustituto penal de la procedencia de la suspensión condicional de la pena, siendo facultativo y relativo? Porque es un sustituto penal. Hay requisitos que se deben de cumplir de acuerdo a nuestra parte general y pues da un resumen
juez pues resolver, no puede imponer una pena mayor a la solicitada por el Ministerio Público, pero el juez sí puede incluso hasta absolver o imponer una pena menor. Esas son como que las características de este procedimiento en donde nosotros pues logramos como bufete poner la salida y resolver este caso en específico. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase. Tenemos un expediente. A mí siempre me gusta tener la jurisprudencia y poder hablar acerca de ella, porque eso nos va a dar una luz cómo poder resolver nuestros casos, aunque en la práctica es totalmente distinto en algunas ocasiones. No todo lo que aprende uno en la doctrina es lo que se ve reflejado en los órganos jurisdiccionales. Cada juez es un juez independiente, tiene su propia forma de resolver y pues sus propios argumentos. No todos los jueces resuelven de la misma forma. Hay unos jueces más carceleros que otros, hay otros jueces que se apegan más a las garantías constitucionales, hay otros jueces que no se apegan y bueno, hay una infinidad de criterios, pero nosotros lo que tenemos que andar siempre es con nuestros argumentos, y los argumentos los encontramos en la doctrina legal, en la forma que Cámara Penal ha resuelto, que hace jurisprudencia y que no podrían variar su criterio. Establece la ley que para Corte Suprema de Justicia necesitamos 5 fallos para que cree jurisprudencia, y Corte de Constitucionalidad necesitamos 3 fallos. ¿Qué pasa en Corte de Constitucionalidad? Que la Corte sí se puede alejar, porque así lo establece la ley, de sus propios criterios. Puede crear un nuevo criterio, pero para que sea jurisprudencia tiene que contar con 3 fallos continuos en el mismo tema. Entonces, dice el cotejar, dice esta sentencia: al cotejar hechos con el tipo penal aplicado y el razonamiento del sentenciante, se estima que el razonamiento no está ajustado a derecho, en virtud que acreditado no se desprenden elementos subjetivos que orienten a la subsunción de los hechos que el delito de homicidio preterintencional. En efecto, al no estar acreditado el motivo por el cual el acusado tenía en la mano el arma de fuego, resulta imposible estimar la delimitación del dolo que sirvió en base al sentenciante para aplicar la figura de homicidio preterintencional. Pero no obstante, tal limitación, por la experiencia que se sabe de quien desfunda un arma con ocasión de una riña callejera, es para dar uso de ella. En el presente caso no puede alegarse que se hizo para intimar, pues los otros partícipes de la riña estaban desarmados. Por lo mismo, de los hechos se desprende que la intención homicida, por la naturaleza del arma y las circunstancias en que se desenfundó. Esta es una sentencia de Cámara Penal donde habla acerca del delito preterintencional y algunos de sus elementos. Antes de entrar a este caso de lesiones gravísimas o lesiones culposas, vamos a hacer el último comentario con relación al tema de la preterintencionalidad. Y esta dice la doctrina que está construida en la proyección, en la producción de un resultado dañoso más grave que el querido por el sujeto activo, limita o excluye el ánimo de matar, y en consecuencia, si bien existe una voluntad criminal de carácter doloso de ejecutar determinados actos materiales que produzca un resultado dañoso en la integridad corporal de una persona, esta intención no llega a los límites del dolo de muerte. En tal virtud es posible admitir que el resultado más grave producido en el homicidio preterintencional se deba a concurrencia de los siguientes elementos. Tiene varios elementos: el exceso en los medios utilizados por el agente, podemos observar en el caso anterior, para realizar el delito que había previsto y querido. A causas sobrevenidas fuera del alcance del sujeto activo que inciden en la agravación del resultado. En este aspecto, el homicidio preterintencional opera en razón de inversa a la tentativa del homicidio. En virtud de que el caso de la tentativa se trata de objetar un resultado más grave que el que se produjo realmente y que se encuentra dentro de la esfera subjetiva de la persona.
En conclusión, la preterintencionalidad excluye el dolo de muerte específico o determinado en razón de lo que se había querido y previsto por el sujeto activo y no en razón de la voluntad criminal, aunque siempre estamos en presencia de un acto ilícito penal. ¿Cuáles son esos elementos? La existencia previa de la vida, el verbo rector, como vimos, matar, sujeto activo, cualquier persona, sujeto pasivo, de igual forma. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? La vida humana. El elemento interno, aquí no hay elemento interno porque no hay intención de causar un resultado, y el elemento material, dar muerte a una persona sin tener la intención. El homicidio preterintencional se presenta cuando el agente tiene la idea de ocasionar un mal a otra persona. Entonces, ya viendo estos elementos, aquí lo que podemos concluir que pues no había intención de matar porque el disparo ingresa, como les digo, abajo del brazo, ¿verdad? Pero el disparo no sale, eso ya es una cuestión que no está tampoco en el alcance de la persona que disparó, y no sale, y lo que sucede es que recorre el cuerpo, el proyectil, y hace unas perforaciones en el tórax, y eso es lo que le causa la muerte a dicha persona. Pero la intención al momento de disparar en el brazo no era matarlo, era pues tomarlo en control porque la otra persona tampoco sabía qué era lo que había sucedido con la persona herida. Eso podemos hablar del tema del delito de homicidio preterintencional con un caso concreto y cómo se resolvió. Eh, También hablamos el día de ayer del homicidio culposo. También hablamos un poco acerca del homicidio en estado de emoción violenta, y sí son circunstancias totalmente distintas, aunque al final el verbo rector sea matar a la persona. Pero también recordemos que las penas son distintas y se pueden resolver de una manera distinta ante los órganos jurisdiccionales. Este homicidio preterintencional se resolvió en un juzgado de primera instancia penal en un procedimiento abreviado en donde la pena no superó los 2 años de prisión. El homicidio culposo se puede también, vimos el día de ayer en un caso concreto cómo se puede resolver un homicidio de acuerdo al artículo 123. La pena es mayor a 15 años de prisión si necesitamos un tribunal colegiado para el cual cuenta. Quiero que lo analicemos. Este es otro caso, quiero que lo analicemos para poder entablar. Y esto es lo que yo les decía, este caso al principio se fue por homicidio culposo, pero estuvo en peligro la vida de la persona, pero bien atinadamente ayer dijeron que no podía haber un homicidio culposo en grado de tentativa. Eh, no, pero si estuvo peligro en su vida, pues no puede haber porque no hay intención. Pero si estuvo en peligro de la vida, no tenemos que dejar en homicidio culposo o lesiones culposas, ¿no? Ahí no podría haber o lesiones culposas en grado de tentativa o lesiones o homicidio culposo en grado de tentativa. Pero sí me llama la atención porque este caso en particular fue procesada la persona por lesiones culposas, pero yo creo que podría haber sido también por lesiones gravísimas. Pero aquí la clave es poder probar el grado de conocimiento y voluntad que tenía la persona a la hora de cometer el hecho delictivo. Este es el caso del bombero que yo les hablé, donde le amputaron una pierna. Fíjense que vamos para poder entender, hay que analizar el hecho, qué fue lo que pasó ese día, cómo pasó, quiénes salieron lesionados. Y por lo que podemos entender que dice, tenemos importante la fecha y la hora, ¿verdad? Eso es muy importante. Eh, Dice que la persona se encontraba en el kilómetro 28.5 de la ruta interamericana, jurisdicción de San Lucas, Zacatepeques. El muchacho venía de la antigua, dicen, porque nunca se probó, que el muchacho venía bajo efectos de alcohol, ¿verdad? Pero ¿cuál es la única forma de probar que el muchacho viene bajo efectos de alcohol? Es que se le haga una prueba. Pero el problema de hacerle la prueba a una persona es que, fíjense, se los voy a comentar,
Yo soy de la idea o del criterio que sí debemos tomar en cuenta que los actos deben de ser cumplidos de conformidad con la ley. Permítame, permítame, solo voy a tomar agua. Disculpe, ya regresé, que tenía un poco reseca la boca y me tomé un poquito de agua. Bueno, entonces, como yo les decía, en este caso en específico, cuando una persona se le quiere tomar, por ejemplo, la, el alcoholímetro, porque aparece, pero la persona se puede negar. La persona puede decir que no se realiza el examen de alcoholemia porque no está presente su abogado defensor o porque la prueba no fue ordenada por parte de un juez competente. Sí, se puede realizar de esa forma. Y yo vi un caso, como les dije, yo me dedico mucho al tema de seguros, accidentes de tránsito, y he visto infinidad de casos. Y siempre he visto, por ejemplo, que algo muy importante es que se pueda determinar el tema de la alcoholemia. Pero supongamos, el muchacho está pagando un seguro, ¿va? Y ese seguro, si hacen la prueba de alcoholemia, ya esa es una causal para que el seguro no se haga cargo del pago, ¿verdad? Eso podría pasar y eso no le beneficia a la víctima. Estos casos de lesiones culposas, como no es un delito doloso, no hay intención, no hay conocimiento, no hay voluntad, siempre se resuelven de una forma, de una salida alterna, bajo la premisa, como les dije ayer, la vida no tiene precio, pero sí existe la posibilidad de que sea reintegrado una cantidad de dinero por el daño causado por la comisión de un hecho delictivo. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Leamos lo que dice el artículo 78 del Código Procesal Penal. El Ministerio Público o los tribunales podrán ordenar el reconocimiento personal del imputado por médico forense.
estipulado en nuestro ordenamiento jurídico civil, en el artículo 1645 del Código Civil. Entonces, al hacer el análisis prácticamente del caso que nos acontece y que vamos a hacer el análisis, puede haber una circunstancia. ¿Qué pasó en este caso? Ahí vamos a ver más adelante. Bueno, estas son las declaraciones testimoniales que narran prácticamente lo mismo. Bueno, en el álbum fotográfico podemos encontrar que sí habían algunos elementos pues, que podrían indicar que esta persona iba tomada, pero eso que iba tomada hay que probarlo. ¿Y cómo se prueba? Pues con los dictámenes médicos forenses que se realicen para el efecto. Pero hay que cumplir con los requisitos del artículo 78 o prácticamente hacer firmar a la persona voluntariamente que se va a someter a esos exámenes. Es importante esto porque se podría alegar la obtención de un medio de prueba de una forma ilegal. Entonces, aquí podemos ver en una panorámica en donde está el bombero narrándole al Ministerio Público el lugar de los hechos. El bombero señala el lugar donde estaba el bombero, señor fulano de tal, trabajando con el cadáver al momento del hecho. Fíjense que aquí sucede varias cosas. Ya había un cadáver, imagínense, estaba el cadáver, estaban procesando el cadáver, estaban verificando si tenía signos vitales y aparte era de noche. El muchacho, no sé qué pasó por su mente porque eso nunca lo vamos a saber. Pero de acuerdo al caso, estaba bien iluminado el tema de que se estaba trabajando en la escena del crimen. Habían conos, habían medidas de precaución y el muchacho no las vio, no las quiso ver o iba demasiado tomado, ¿verdad? Eso pudo haber pasado y no se percató y al percatarse atropella, bueno, al pobre bombero le amputan su pierna, ¿verdad? Porque al momento del choque le destrozan la pierna y se lo llevan, ¿va? Pero ¿será que podemos ver que no existió un acto doloso y podemos dejarlo, podríamos hablar de lesiones gravísimas o podríamos hablar de lesiones culposas? Está perdiendo una pierna. ¿O qué pasaría si esta persona sí estuvo en peligro su vida? Porque la verdad sí estuvo en peligro su vida, perdió mucha sangre. Yo he visto otros casos en donde han amputado las piernas y las personas han fallecido. Ahí vamos a ver más adelante un caso, eh, y ese es un caso de homicidio, eso es un caso muy famoso que sucedió y fue condenado por el delito de homicidio. Utilizó un vehículo como arma para poder, y vamos a ir viendo cada caso concreto, pero yo solo les digo para que hagamos este análisis si realmente podría ser lesiones culposas, podrían ser lesiones gravísimas, incluso podría ser un homicidio en grado de tentativa, un homicidio culposo, pero sí estuvo en peligro de su vida, pero no podemos decir que sea en grado de tentativa por por la naturaleza del caso, por la intencionalidad. ¿Verdad? Entonces eso es lo que queríamos platicar y no quería pues ponerlos ahí, pero sí no podría haber un homicidio culposo en grado de tentativa por esa circunstancia de la intencionalidad. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues analicemos el caso y vamos a buscar una solución. Y la solución al final de este caso en particular fue prácticamente darle una salida alterna por lesiones culposas, pero se luchó en su momento por el tema de lesiones gravísimas. ¿Y por qué? Fíjense que en el tema de lesiones gravísimas vamos a leer el tipo penal. El tipo penal está regulado, ahorita estoy con mi código ubicándolo, está en el artículo 146. Dice, leámoslo así, a grosso modo podríamos decir. Quien causare a otro lesión gravísima será sancionado con prisión de 3 a 10 años.
Pero ¿qué es? ¿Qué son las lesiones gravísimas? Dice nuestro código. Enfermedad mental o corporal, cierta, probable e incurable. Cada persona que causara una lesión que deje enfermedad mental, corporal, cierta o probable, es lesiones gravísimas. Inutilidad permanente para el trabajo es otra. Y la tercera, fíjese que aquí podría encuadrar, pérdida de un miembro principal o de uso de la palabra. Fíjese, el bombero perdió un miembro principal que era su pierna, su movilidad, pues, todo lo que él hacía. Pero ¿qué lo diferencia de lesiones culposas a unas lesiones gravísimas? Pues en conjunto todo el caso, ¿verdad? Y fíjense que lo que pasó con este muchacho, el bombero, dice, el procedimiento, dice amputación supracondilea en fémur izquierdo. El día 19 de enero, ¿verdad? Paciente con muñón izquierdo, no secreción purulenta, no rubor, se evaluará del egreso, si herida en pierna derecha mejora y colocar aparato de yeso. El día 22 de enero, en sala de operaciones, indicación, fractura de la tibia derecha, procedimiento de colocación de osteotesis de tibia derecha, clavo intramedular, se cierra con planos, procedimientos, complicaciones, pasa estable a recuperación, hora de paciente en muñón izquierdo con cambios de coloración, continúa con tratamiento establecido, cirugía plástica, seguimiento, bueno. Las conclusiones, esto es importante del tema del médico forense, esto es importante para el caso. El tiempo de tratamiento, 180 días, el tiempo de incapacidad para actividades laborales es de 180 días a partir de la fecha de las lesiones, con relación si quedará cicatriz y conformidad de impedimento total o parcial, es necesario evaluar a la persona en el término médico clínico forense, citar por medio de la fiscalía. Las consideraciones queda a criterio de la fiscalía tomar como correcto el nombre del señor fulano de tal. El reconocimiento médico legal. Hablamos de las conclusiones y miren aquí lo importante. Esto es lo importante. Sí estuvo en peligro la vida. Fíjense bien eso, sí estuvo en peligro la vida, dice el informe. Entonces, ¿y cómo probamos que pudo haber sido, por ejemplo, un homicidio en grado, no puede ser un homicidio culposo en grado de tentativa, pero sí podría haber sido un homicidio en grado de tentativa, porque sí estuvo en peligro su vida, sí estuvo en peligro, se pudo haber muerto, eso es lo que dice en la tentativa. Bueno, ¿cómo podríamos resolver el caso? Tampoco podemos meternos en la mente del muchacho si tenía la intención o no, pero sí podemos advertir, ¿verdad? Que sí habían elementos como por ejemplo la señalización, ¿verdad? Que había procesando una escena del crimen, habían conos, había iluminación, y él sabiendo de esa situación no para, ¿verdad? Entonces ahí podríamos decir, bueno, sí podría tener intención o no podría tener intención. Y amarrándolo con el informe forense que sí estuvo en peligro su vida, podríamos decir, no, aquí lo que pudo haber sido fue un homicidio en grado de tentativa porque estuvo en peligro la vida. Vamos a ir platicando más adelante circunstancias, por ejemplo, en donde un juez liga proceso penal a una persona por haberle hecho 10 disparos de fuego, ¿verdad?, a su vehículo, pero esos 10 disparos nunca entraron en el tema físico de la persona. O sea, nunca la persona estuvo en peligro su vida. No se puede concretar o poder decir, bueno, no, aquí lo que hay es un homicidio en grado de tentativa porque el señor fulano tal le hizo 10 disparos de arma de fuego y su intención era matarlo. Pero no vamos a tener un examen médico forense que nos vaya a decir qué es lo que quiero decir con esto, que el examen médico forense es importante para determinar en este tipo de casos cuál es la conducta, podría decir, encuadrar la conducta de una persona en un hecho delictivo con relación y concatenando cada uno de los medios de prueba. Pero una persona hace 10 disparos a una persona y esos 10 disparos ninguno entra en el cuerpo físico de la persona,
el médico forense no va a poder determinar, mire, sí estuvo en peligro su vida, porque cuando haga el chequeo y mire el corazón, entonces hay que encuadrar bien en los tipos penales. Y fíjense que en este caso que estamos hablando, que más adelante vamos a ver unas fotografías, podemos hablar de un caso de disparo de arma de fuego. Fíjense qué dice el disparo de arma de fuego, artículo 142. Quien de propósito disparare un arma de fuego en contra de otro, aunque causare lesión leve, dice, será sancionado con prisión de 1 a 2 años. Si a consecuencia del disparo se causaren lesiones graves o gravísimas o se ocasionare la muerte, solo se le impondrá la pena que por estos delitos corresponda. O sea que ni siquiera va a haber un tipo penal de disparo de arma de fuego, sino que va a ser en los tipos penales específicos. Pero debe de existir un dictamen médico forense, a eso es lo que quiero llegar. Ese dictamen médico forense es el que nos va a dar la pauta a nosotros de cómo está el caso. De los resultados, bueno, aquí ya estamos hablando de otro peritaje, que es el peritaje del vehículo. ¿Por qué es importante el peritaje que le hacen al vehículo? Porque en eso se va a documentar también en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses cómo se encontró el vehículo, qué es lo que tiene el vehículo, qué fue lo que le hicieron al vehículo. Y prácticamente en ese dictamen del vehículo hacen 3 cosas. La primera, la identificación de serie; una segunda, el color; y una tercera, los daños. Entonces, estas 3 cosas son importantes porque eso nos va a decir, bueno, el vehículo está bien, el color está bien y los daños están bien. Y prácticamente la conclusión dice que la serie no presenta alteración, o sea que el vehículo está bien. Es uno de los vehículos involucrados. Pero algo importante que dentro del resumen hace de cómo encuentran el vehículo. Eh, Bueno, aquí hay una cuestión muy importante con relación a ciertas cuestiones que fueron realizadas en el caso concreto. Bueno, entonces al ver esto podemos decir, bueno, aquí ya encontramos la fotografía, sí podemos ver que realmente sucedió esta situación, sucede esto y nos ponemos nosotros y decimos, oh, sí, ahí está la patrulla, aquí fue lo que sucedió y aquí está el vehículo. Entonces aquí fue donde estaba el bombero, aquí fue donde se presionó, se llevó la cinta del vehículo. ¿Qué pasó? Entonces esta fotografía significa mucho para la ilustración de cómo sucedieron los hechos. Aquí podemos observar donde estaba la ambulancia, vimos que aquí estaba el señor bombero donde pues, presionó en una de sus piernas, y bueno, en las 2 piernas, una le fue amputada y la otra quedó pues con yeso. Aquí podemos observar esto, miren la pierna pues totalmente desprendida, ¿verdad? Ya no se podía hacer mayor cosa, lo que hicieron fue amputársela al pobre bombero y esa situación conlleva a que pues nos pongamos a pensar, pero o son lesiones culposas, lesiones gravísimas, o un homicidio de grado de tentativa porque puso en peligro la vida, así lo dice el dictamen médico forense. Pero ¿qué es lo que va a variar? Las circunstancias del hecho. Eso es lo que tenemos que analizar y determinar en cierta forma cómo se produjo el hecho. Aquí podemos ver, aquí estaba el cadáver, ¿verdad? Pues lo quitan de la cinta asfáltica, lo trasladan a otro lugar por esos mismos hechos que sucedieron. Aquí está uno de los lesionados que sufrió en ese momento. Bueno, entonces con eso el caso se tuvo que judicializar, ¿verdad? El caso se judicializó. Y estas son algunas de las cosas que se lleva a cabo. Bueno, ahí nos apersonamos nosotros como abogados también. Y algo muy importante, lo que platicamos ayer, el tercero civilmente demandado es muy importante. En este caso nos fue denegado porque
dice, como solicita el presentado, se tiene como querellante adhesivo, o sea, nosotros éramos querellantes adhesivos dentro del presente proceso, concediéndose la intervención provisional que establece la ley. El tercero civilmente demandado no se cita al lugar a esta señora porque no se pudo acreditar el vehículo. Prácticamente no se pudo acreditar dicho vehículo. Y aquí está es un caso público, ¿verdad? Ya también pues, finalizó. Arrollan a bomberos, hay un recorte de prensa. Y aquí, en este caso en particular, dice no hallaba las horas de verla, o sea, sus hijas. Aquí está el bombero, cumplimiento de su función, tuvo pues podríamos decir, un accidente, podría decirse, porque no se puede definir también en un momento determinado qué fue lo que motivó a esta persona, con el simple hecho de que pues llevara botellas de licor, venía de madrugada, venía de la antigua, pudo haber sido que se haya dormido, pudo haber sido que no tuvo la visión o que sus cuestiones cognitivas no estuviera al 100%. ¿Qué es lo que hicimos en su momento? Pues trabamos embargo, ¿verdad? Para el resarcimiento que lo ordena el Código Procesal Penal. Entre uno de ellos fue el embargo precautorio a un inmueble identificado, o sea, se hizo la anotación en el registro y a nombre del tercero civilmente demandado que habíamos platicado el día de ayer. O sea, en los delitos culposos, como un homicidio culposo podría existir un tercero civilmente demandado en nombre de quien se encuentra el vehículo, ¿verdad? Podemos llamarlo al proceso penal. Pues aquí encontramos que al final del caso, pues se pudo resarcir, se quedó el caso por el delito de lesiones culposas, se solicitó una vía alterna, este señor inició a pagar los daños y perjuicios causados por el accidente y prácticamente eso es el tema que vamos a ver el día de hoy. Hasta aquí nos vamos a quedar. Voy a abrir el chat, vamos a abrirlo en varias ocasiones para ir resolviendo las dudas, porque si no se me pierden las preguntas. Ahorita lo vamos a abrir 2 minutos y para que el día de mañana ya miremos el tema de asesinato. Voy a quitar aquí, vamos a habilitar el chat. Por favor, si ustedes, si pudiéramos platicar por medio del chat, lo voy a dejar abierto unos minutos, los vuelvo a apagar, volvemos a conectar porque tenemos media hora para platicar acerca de los temas que vimos el día de hoy. Vamos a esperar que hagan sus preguntas y vamos a comenzar a contestar las preguntas. Vamos, ustedes escriban sus preguntas de ahí en habilito el chat, las contesto y volvemos a habilitar el chat para que todos podamos participar.
Bueno, vamos a comenzar con estas preguntas. Después voy a habilitar otra vez el chat para seguir con las preguntas, no tengan pena. Sí, fíjense que Manuel Alejandro Melgar Díaz, ¿por qué en el caso de homicidio preterintencional se condenó a 2 años de prisión inconmutables? Porque el mismo juez le aplicó la suspensión condicional de la persecución penal. Eso es un sustituto penal regulado en el artículo 72 y el cual indica lo siguiente. Al dictar sentencia, podrán los tribunales suspender condicionalmente la ejecución de la pena, suspensión que podrán conceder por un tiempo no menor de 2 años ni mayor de 5, que concurren con los requisitos siguientes. Entonces, que la pena consista en privación de libertad, que no exceda de 3 años, ese es el primer requisito, que el beneficiado no haya sido condenado anteriormente por delito doloso, que antes de la perpetración del delito el beneficiado haya observado buena conducta y hubiera sido trabajador constante, que la naturaleza del delito cometido, sus móviles y circunstancias no revelen peligrosidad en el agente y pueda presumirse que no volverá a delinquir. Entonces, cumpliendo esos requisitos, teniendo un sustituto penal del acuerdo al artículo 72, o hubiera podido también hacer, por ejemplo, lo hubiera condenado, ¿verdad? Eh, a prisión de 2 años conmutables. Pudo haber sido cualquiera de las dos, pero el juez, bueno, esa fue la solicitud que hicimos nosotros por el tema económico también, que se le otorgara una suspensión condicional de la pena. Eso es un sustituto penal que se aplicó y creo que fue una de las salidas más, y aparte dejan abstenciones que deben de ser cumplidas. Lick Baltasar dice no llevar licencia de conducir o vencida, ir hablando por teléfono, no portar documentos del vehículo, podría ser circunstancias agravantes en los delitos de lesiones culposas o homicidio culposo. Fíjese que ir, por ejemplo, hablando por teléfono, ¿verdad? Eso fue un caso que también vimos nosotros, que tengo los videos, si quiere mañana los vamos a pasar, los voy a buscar. Iba una señora manejando y se pasan tres niñas en la calle, hay túmulos, ni respetó el túmulo y le pasa el carro encima. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, Miren, el teléfono es una circunstancia que a todos nos pasa. Yo a veces voy con el teléfono y he chocado 2 o 3 veces por ahí por andar con el teléfono y ya no lo hago, pues, ¿va? Pero eso es un distractor, ¿va? Es una negligencia, una imprudencia. No, en el tema de homicidio culposo y en el tema de las lesiones culposas, sí podríamos analizar circunstancias que podrían agravar la pena, pero prácticamente en la mayoría de casos que yo he podido observar y ver y analizar, pues no existe esa intencionalidad. Aparte que recordemos que la reincidencia son delitos dolosos con dolosos y culposos con culposos, militares con militares, políticos con políticos. Entonces, si una persona cometió un hecho delictivo doloso, por ejemplo, y comete un culposo, no podría haber esa reincidencia. Ahora, con relación, creería yo que es las circunstancias de cómo se lleve a cabo esa negociación, porque al final se convierte en una negociación con el Ministerio Público, el agraviado y el sindicado, para darle una solución, una salida alterna a estos casos de culposos y lesiones culposas. El embargo a quién se le pide es eminentemente al juez. El juez es el único que puede embargar las cuentas. Cindy, ¿por qué en el caso de policía no se pudo alegar legítima defensa? Bueno, partamos de un principio. ¿Qué es la legítima defensa? Tenemos que hacer un análisis del artículo, si no estoy mal, 24. Sí, el artículo 24 del Código Penal y miremos qué dice. Quien obra en defensa de su persona, bienes, derechos o defensa de la persona, bienes, derechos de otra, siempre que concurran las siguientes circunstancias. Bueno, analicemos. ¿Hubo agresión ilegítima? Sí. ¿Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla? Ahí está el problema. La otra persona no tenía arma de fuego, ¿verdad? Falta de provocación suficiente por parte del defensor, se entenderá, ese sí concurre en morada ajena o en sus dependencias. Bueno, ahí no cumple con el requisito en la legítima defensa del B. Ahora hablemos de la doctrina de la famosa
de la defensa putativa que habla la doctrina. Están en las causas de inculpabilidad, artículo 25, numeral tercero. Hagamos el análisis. Ejecutar el hecho de la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona, siempre que la reacción sea en proporción al riesgo supuesto. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, me saca un arma de fuego de juguete. Yo disparo. Pero yo le voy a decir al juez, mire, señor juez, yo lo que estoy alegando aquí es mi defensa putativa, de acuerdo a la doctrina, el artículo 25, numeral tercero, porque yo no soy experto en saber si tenía arma o no tenía arma, si era arma de fuego o no era arma de fuego. Yo vi que sacó una cuestión como arma y yo lo que hice fue defenderme. Bueno, eso entonces no encuadra tampoco en la defensa putativa y no encuadra en la legítima defensa por el numeral B. Entonces no había esa. Entonces sí había una comisión de un hecho delictivo, pero había que encuadrarlo en la figura delictiva que más adecuara a la acción ilícita que cometieron los guardias de seguridad. Por esa razón es que no se aplicó el tema de la defensa, de la legítima defensa. Vamos a ver aquí cuál es la definición del sustituto penal. Bueno, los sustitutos penales, bueno, vamos a hablar de varios. El Código Penal tiene varios sustitutos penales. Uno lo tenemos en el artículo 44, ¿verdad? El Código Penal, artículo 72. Esto lo que significa los sustitutos penales es cambiar la pena por un sustituto, ¿va? Sustituye la pena, así es realmente el concepto. Y eso lo tenemos en los sustitutos penales, lo tenemos regulados en el artículo 72, en el 78 y en el 72, 78 y 81, a ver. Y en el 81, perdón, 70, es que aquí no tenía bien mi código. Está regulados en el artículo 72, 78 y 83 del Código Penal y en el 44. Eso es realmente sustituir la pena por un sustituto penal, siempre y cuando reúnan los requisitos legales establecidos en cada uno de ellos. Vamos a ver, en un accidente de tránsito, ¿qué pasa si el piloto y transporte es extranjero para el llamamiento de un tercero civilmente demandado? Híjole, muy buena pregunta. Les voy a contarte un caso. La vez pasada, como yo me dedico mucho al tema de accidentes de tránsito, sucedió un accidente en Escuintla, en donde pues atropellaron a una persona, ¿correcto? Y esta persona, el tráiler era de El Salvador, ¿verdad? Entonces, al momento en que sucedió el hecho, a mí lo que se me ocurrió fue trabarle embargo a el tráiler, ¿verdad? No devolvieron el tráiler, que era propiedad de una empresa salvadoreña, y con eso no lo devolvían y no lo devolvían hasta que viniera el representante legal, ¿verdad? Por supuesto, nunca vino, pero si hubiéramos devuelto el tráiler, prácticamente ya no hubiéramos vuelto a ver al tercero civilmente demandado. Lo mejor fue trabar el embargo y no devolver el tráiler. Con esa razón podíamos asegurarnos de una reparación digna posteriormente al resarcimiento económico. Sí lo he hecho, hemos trabado embargos, sí nos han entregado vehículos con relación al tema de la reparación digna. ¿Qué es directamente el procedimiento abreviado? Así es, mire, pues el procedimiento abreviado es un tema que ese es otro módulo que vamos a platicar más adelante. El procedimiento abreviado es un procedimiento que establece el Código Procesal Penal. Algunos le denominan una medida desjudicializadora, yo no lo miro así. Es un proceso en donde se aceptan los hechos, hay una sentencia y los requisitos, como les dije, la pena no debe exceder de 5 años, que el delincuente sea primario, que esté de acuerdo su abogado defensor, que acepte los hechos el sindicado, que el Ministerio Público modifique su escrito de acusación y lo solicite por esa vía. El juez, ¿qué puede hacer? Dictar sentencia no superior a la solicitada por el Ministerio Público,
Sí puede ser menor, sí puede absolver. Eso es prácticamente. ¿Qué fundamentos nos convenga al momento que el MP presente prueba de alcoholemia y el juez no toma como parte de su resolución? Sí, el tema de la alcoholemia, yo como les dije, el artículo 78 del Código Procesal Penal, léanlo, lo pueden interpretar, dice que debe estar el abogado defensor de su confianza a la hora que se realice esa prueba. ¿Verdad? A menos que yo firme un papel, ¿verdad? Y dé mi consentimiento y que no esté presente mi abogado defensor. Pero si yo digo que no me la hago porque no está presente mi abogado defensor, no hay poder de Dios que se realice esa prueba, salvo que haya una autorización judicial para que se realice, esa sí se puede realizar. Si no existe una autorización judicial, creería yo que si la prueba es obtenida, puede ser obtenida de una forma ilegal. ¿Por qué la sentencia de policía privado indicaba 2 años inconmutables y hay delitos que según la ley contemplan hasta 5 años conmutables? Sí, como les expliqué, es inconmutable porque le está aplicando un sustituto penal, que es la suspensión condicional, entonces no paga ese dinero y se le suspende la pena, ¿va? Y al momento de cumplir con las reglas impuestas, se extingue la pena y ya no tiene que cumplir la pena privativa de libertad. Si el tercero exigió civilmente no tendría bienes o no habría forma de embargar algo, ¿qué procede? Ahí sí no podemos hacer nada, porque si no tiene bienes, no podemos obligar a la persona que tenga bienes. Ah, pero sí podemos después utilizar eso como un título ejecutivo y, bueno, y seguir la vía legal que corresponde. En el primer caso de homicidio preintencional, si los dos guardias de seguridad disparan a los dos, se les pone la pena de 2 años. Efectivamente, en este caso así fue, a los 2 años, los dos casos fueron igualitos, a los dos agentes de seguridad fueron condenados por el mismo tipo penal. En el presente caso, ¿hubo concurso? No, no hubo concurso. Lilian Rosario Méndez no aplica la responsabilidad de conductores en este último. Híjole, sí, podría también aplicar la responsabilidad de conductores, aunque el delito mayor eran las lesiones, ¿verdad? Sí, y fue ligado por ese delito. En el caso de los guardias de seguridad impiden el asalto, podría ser un estado de necesidad, también podría ser quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvar. Híjole, yo pienso que ahí sí no encuadraría en el tema de lo que usted me está hablando, mi querido Lick, por la razón de que no estuvo en riesgo la vida de los agentes de seguridad. Sería bueno que nos comparta, sí, con mucho gusto. Dios lo bendiga, doctor. Dos dudas. ¿Los sustitutos penales se le debe solicitar al abogado? Sí, ahí el abogado defensor debe solicitar de todo y el juez al final pues aplica los sustitutivos y envía el expediente al juzgado de ejecución para que este lo ejecute. En teoría, si el procedimiento abreviado están de acuerdo todos los sujetos procesales, no debería haber apelación, pero si hubiese apelación por alguno de los sujetos procesales, hay que esperar a que se tramite la apelación para después, eh, si tienen otras dudas, para seguir platicando. Lo vamos a abrir un minuto más, 2 minutos, para que podamos ver esa situación. Escriban ahí sus dudas y aquí hay otras dudas. Escriban sus preguntas ahí y yo voy a deshabilitar el chat. Vamos a esperar un minuto.
Bueno, vamos a continuar con las preguntas. La primera. Juan Carlos dice, ¿cómo determinar si el delito de disparo de arma de fuego no es homicidio en grado de tentativa? El mismo informe médico forense lo va a decir, ¿verdad? Si no hay dictamen médico forense en donde se pueda establecer que no estuvo en peligro la vida de la persona, no podemos hablar de un homicidio en estado de emoción violenta. Lo que sí podemos, un homicidio en grado de tentativa, lo que sí podemos hablar es de un disparo de arma de fuego de acuerdo al artículo 142. Diferencia entre disparo de arma de fuego. El disparo de arma de fuego, el propio artículo 142 establece el que disparare, dice, y causare lesiones leves. Todavía si dispara y hay lesiones leves, es disparo de arma de fuego. Ahora, si hay lesiones gravísimas o se le da muerte a la persona, ya es otro tipo penal, así lo dice el propio artículo. Entonces la clave en disparo de arma de fuego, como les dije, más adelante vamos a ver, a un carro le hicieron 150 disparos con un calibre pues, de grueso poder, pero la intención tal vez era matarlo, pero nunca, por razones ajenas al autor también, no perforaron órganos vitales, no tuvo ningún disparo. Entonces no podemos decir que hay asesinato en grado de tentativa, porque no hay un informe médico forense. Ese es mi criterio y he visto varios jueces que así lo han tomado. Es posible, si vamos a compartir un material. ¿Cuánto duró el juicio del primer caso? Híjole, desde el 2014 hasta hace poco que lo terminamos, pero no es que haya sido un juicio, sino que se llevó su tiempo en resolver el caso. Cuando se presenta la primera persona a su primera declaración, lo ligan a proceso penal, dan 6 meses de investigación, presentan el acto, pues se tardan de 8 a 9 meses tal vez resolver el caso. Telma, ¿cómo determinar reparación digna del bombero por la amputación de la pierna del bombero? Bueno, sí, fíjense que allí se hizo, me recuerdo, la Organización Mundial de la Salud tiene algunos parámetros también con relación al daño causado, hay que probarlo. Lo mejor es contratar a expertos en la materia que hagan estudios socioeconómicos. Con esos dictámenes se puede llegar y se negocia. Realmente también las primas de los seguros, hay primas, por ejemplo, hasta 100,000 quetzales, primas de 500,000, primas de 1 millón, 5 millones, 15 millones, dependiendo la prima, así podría ser la negociación también con los seguros. Ahora, si no tiene seguros, la persona, negociación directamente con el sindicato para esa reparación digna. Yo, si no mal recuerdo, creo que la reparación digna del bombero fueron 250,000 quetzales, pero se hizo a través también de ese estudio socioeconómico, la capacidad de pago de la otra persona, el tipo de prima que tengan los seguros. Eso y sí tiene que ser documentado. Sí, ya manifesté cuáles son los sustitutivos penales. Bueno, hay sustitutivos penales en el Código Penal y en la ley del sistema penitenciario. En el caso de los guardias de seguridad, no creo que hayan sido concertados para hacer el homicidio, pero para mí uno fue el que cometió el delito, el otro no. Igual, yo pienso igual que Adoni y Donaldo, pero al final la resolución y lo que se llegó a platicar con el Ministerio Público para darle una salida alterna fue aceptar los dos el hecho y resolver de esa manera el caso. Eddie, ¿cuál es el actuar del abogado de un hecho de tránsito y si el acta se suscribe, la firma también en la PNC? Híjole, no he visto yo, miren, es obligación de la Policía Nacional Civil realizar un acta porque el Código Procesal Penal lo establece de arresto domiciliario, pero no lo hace. En el acta de arresto domiciliario la hace el abogado y el abogado y notario y su patrocinado.
no debe llevar firma de la PNC. Esa acta regularmente se lleva o se la llevan al órgano jurisdiccional y es el secretario quien dice si está bien o está mal, si le falta algo o quiere ampliar alguna situación, pues se corrige el acta nuevamente y se presenta y dan el arresto domiciliario. Jonathan, sí, en el caso del bombero, ¿por qué se ligó al proceso del sindicado por el delito de lesiones culposas? Por cómo se vio el hecho, qué eran las pruebas que tenía el Ministerio Público. Por eso es que debemos de determinar el hecho con los elementos de investigación. Esa es la clave. En el último caso presentado podría aplicar, sí, realmente ese fue el delito que se le aplicó. Eso fue eh, los policías pueden complicar la prueba de alcoholemia a una persona de hecho de tránsito antes de presentarlo al juez competente. Miren, pues como no todos saben, ¿verdad? Como no todos saben el tema del artículo 78 del Código Procesal Penal, realmente la policía toma la prueba y dice en su informe, pero esa prueba podría ser atacada, eso es lo que yo quiero llegar, de acuerdo al artículo 78 del Código Procesal Penal, porque ahí dice que debe estar de acuerdo el sindicado con su abogado defensor, ¿va? Y si no está el abogado defensor, esa prueba podría decirse que podríamos estar hablando de una obtención de una prueba ilícita. Sí, José, es decir, entonces que en el caso de Bombero no hubo examen de alcoholemia, no hubo examen de alcoholemia, no le hicieron examen de alcoholemia al muchacho. Eh, ¿Por qué? Porque tuvo el accidente, se lo llevaron inmediatamente al hospital. Ahí tendría que haber llegado o solicitado el fiscal que se le extrajera sangre o cualquier otra situación para poder hacer el tema de alcoholemia y estar presente su abogado defensor. Pero al final creo que eso también, si no se hizo, benefició también un poco al tema del bombero porque realmente el que le pagó a él fue el seguro. Si hubiera sido el seguro que tiene el examen de alcoholemia al muchacho, no le paga, el seguro no paga. Y el otro muchacho, no sé cómo anduviera de plata, pues, para poder pagarle, ¿va? Porque al final de cuentas, si fue culposo, no hubo culpa, no hubo intención, no se cumplieron con el tema penal de delito doloso, pues lo que se persigue, un delito culposo es el resarcimiento económico. Eso también, pues, benefició también dentro de la estrategia procesal que no se haya hecho ese tema de alcoholemia. Y no fue porque el fiscal no haya querido o porque los bomberos no hayan querido, sino que fue un hecho en que la persona también se lesionó, el que iba el sindicado, podríamos decir, estaba lesionado y lo trasladan a un hospital y posteriormente no llega INASIF, no llega el MP, sino que se presenta a su primera declaración y ya 2, 3 días después ya no se puede hacer la prueba de alcoholemia. Dice, en el caso del bombero perderá la opción de solicitar una pensión para él de por vida, ya que se quedará imposibilitado de trabajar hasta cierto punto. Sí, miren, pues el tema de ahí es que hay que resolver el caso en un tema económico, es una negociación, ¿verdad? Yo, como les he dicho, la vida no tiene precio y tampoco tiene precio un miembro porque nadie quiere estar en esa situación, pero sí se tiene que dar un acuerdo extrajudicial, ¿verdad? Para que se puedan aplicar estos procedimientos. ¿Por qué se condena a los guardias de seguridad si solo uno dispara? Porque el criterio del Ministerio Público era de acuerdo al artículo 36, numeral cuarto. Y al final el Ministerio Público dijo, no, aquí los dos y los dos y los dos, y para tener una salida alterna y ya no estar siendo perseguidos y solventar el caso, pues tomamos la decisión, yo como equipo jurídico y los guardias de seguridad, de aceptar el hecho y la imposición de una pena de 2 años con la suspensión. Esa es la verdad. Muchas gracias, excelente. Cuando se trata de menores de delito de homicidio culposo, trabajo con la ley PINA.
pero en este caso con la reparación digna se recae sobre los progenitores, color solicitar reparación digna. Sí, los menores de edad, como recordemos, el propio Código Penal los denomina inimputables. Hay una ley específica para el mismo. La reparación digna debe ser de acorde, en este caso, por los padres, porque son delitos culposos y se deben de llegar a un acuerdo. ¿Cuál es el argumento para ligar un proceso penal al guardia de seguridad por el delito de homicidio preterintencional? Pues prácticamente que él no tenía la intención de matar a la persona. Eso es lo que dice, nos basamos en el artículo 126 y como un atenuante, y en el tema de lo que fue clave ahí fue el dictamen médico forense, porque ahí dice dónde entró el disparo y entra en el abajo del brazo. Pero lo que sucede es que cuando entra el disparo, o el proyectil, perdón, no sale, sino que se queda dentro del cuerpo de la persona y recorre ciertas partes, órganos vitales. Creo que si viéramos el disparo hubiera entrado en el pecho, podríamos estar hablando de un homicidio, ¿verdad? Estaríamos hablando de un homicidio, muy probablemente podrían estar presas las personas. Esa es la clave, esa es la diferencia. ¿Alguna situación en su experiencia que tenga sobre asesinato y relación a la ley contra la delincuencia? Sí, mañana vamos a tocar el tema de asesinato, un tema de estructuras criminales, y vamos a ir platicando, así como hemos platicado estos tipos penales. Pues prácticamente hemos llegado a su fin, ya se nos acabó el tiempo. Vamos a ver si hay otra pregunta. ¿Cómo determinar que el delito de disparo no fue? Ese ya lo contestamos, porque en el caso de homicidio 22 se condenó a 2 años de prisión conmutables, ya lo expliqué. Ya también el Lic Baltasar, ya platicamos un poquito. Bueno, hemos llegado a su fin el día de hoy, pues le hemos platicado casos reales. Voy a dejar prendido el chat un momento por si se quieren despedir. Para mí ha sido un gusto siempre compartir. Mañana los miro a las 7:30. Vamos a hablar de un tema muy importante. Y próximamente va a estar también el doctor Douglas Herrera compartiendo algunas experiencias en litigio, en algunos casos reales, cómo se ha resuelto, cómo han resuelto los órganos jurisdiccionales, ver los verbos rectores. El verbo rector aquí, en este caso, delitos contra la vida, es matar, pero ya vimos que no es lo mismo un homicidio culposo, no es lo mismo un homicidio preterintencional, no es lo mismo un homicidio en estado de emoción violenta. Todo es distinto. Entonces, para mí ha sido un gusto. Que pasen una feliz noche, que Dios me los bendiga, y gracias pues por escucharme. Y no salgamos de casa, cuidémonos unos con otros, porque esto del COVID se ha llevado muy buenos amigos, varios colegas se han muerto por esta situación. Quiero que pidamos una oración para el licenciado Cuyush, que está muy grave, un gran amigo, gran líder gremial. Y saludos para Miliki, que estamos aquí orando por ti, licenciado Cuyush. Un fuerte abrazo a todos y recemos por todas las personas en el mundo por esta pandemia. Que Dios me los bendiga.